Después de que llegó el terrorífico frío polar, llené de provisiones mi casa y me escondí con mis padres. En medio de la nieve y el hielo, los tres miembros de mi familia estábamos alrededor de la mesa, comiendo carne de cordero en chafing dish. Esta es la tercera vez que tengo este sueño. En el sueño, todo estaba envuelto en un blanco espeso. Las grandes copos de nieve giraban frenéticamente por el viento frío, y el frío extremo parecía congelar el aire. El aire frío que entraba por mi nariz hacía que toda mi vía respiratoria se contrajera, y me sentía sofocado. Por todas partes había cadáveres congelados en la superficie del hielo. A mi lado estaban mis seres queridos, muertos hacía mucho tiempo. Sus cuerpos se habían convertido en esculturas de hielo, y con solo tocarles ligeramente, sus extremidades se caían al suelo y se rompían en pedazos. Mirando hacia el horizonte, ya no había nadie vivo. Solo se podía escuchar el aullido del viento en el cielo y la tierra. Me encogí en un rincón. Primero, mis extremidades sintieron un dolor punzante, luego se fueron volviendo insensibles y perdí el sentido. No pasó mucho tiempo antes de que mi conciencia se volviera borrosa y pareciera ver un destello de luz blanca. Me desperté bruscamente, sudando profusamente y me incorporé en la cama. El canto de los insectos se filtró débilmente desde la ventana. No había aire acondicionado encendido en la habitación, y hacía un calor sofocante, como si estuviéramos dentro de una vaporera. Mi espalda estaba empapada de sudor. Me enjugué el sudor de la frente, moví mis dedos de los pies rígidos e involuntariamente me estremecí. Otra vez este sueño. Esta es la tercera vez que lo tengo. La Tierra cayó repentinamente en un frío polar de 40 grados Celsius en una noche, y la población mundial disminuyó drásticamente. Casi toda mi familia murió en este desastre. Si la primera vez que tuve el sueño pensé que era porque había visto demasiadas películas de desastre, la tercera vez que tuve exactamente el mismo contenido me dio escalofríos. Esto es demasiado aterrador. La sensación de morir congelado era demasiado real. Mis dedos todavía sentían un dolor sordo, y hasta ahora tenía todo el cuerpo cubierto de sudor frío. Incluso recuerdo claramente el día en que llegó el frío extremo. El 21 de agosto, en la madrugada. En pleno verano, de repente comenzó a nevar en el cielo, y luego llegó el infierno de hielo que se llevó innumerables vidas humanas. Miré mi teléfono, el 19 de agosto. Quedaban solo 2 días hasta la madrugada del 21. Una idea fulgurante cruzó mi mente y me hizo estremecerme. ¿No será una profecía? De otra manera, ¿cómo explicar que haya tenido exactamente el mismo sueño durante 3 días consecutivos? Me erizó el vello, perdí el sueño por completo, me quedé sentado en la cama pensando un rato y luego tomé mi teléfono para comprobar el saldo de mis tarjetas de banco una por una. No creo en estas cosas del mundo. Estos 3 sueños deben estar presagiando algo. Tengo que tomar medidas. Soy autónomo. En estos últimos tiempos, el negocio no ha ido muy bien. He vendido mi tienda, y ahora solo tengo alrededor de 300.000 euros en todas mis tarjetas. Pero detuve la mano que sostenía el teléfono. Después de todo, es solo un sueño. ¿Es necesario hacer todo esto? Este es todo mi patrimonio. Si el frío extremo no llega después de todo este revuelo, habré trabajado en vano durante 2 años. Me quedé indeciso, sin poder tomar una decisión. Justo en ese momento, la pantalla del teléfono se iluminó. Llegó una notificación. Abrí y vi que era un mensaje de texto. Departamento Meteorológico. La estación meteorológica de la ciudad coemitió una alerta roja de calor a las 2:13 del 18 de agosto de 2022. Controlado por la alta presión subtropical, se prevé que la temperatura máxima en las áreas de Shenyang y Fenyang llegará a 45 grados centígrados. Por favor, tomé medidas para protegerme del calor y refrescarme. En la oscuridad, miré fijamente la pálida pantalla y mi pupila se contrajo. Sí, también recibí este mensaje de texto en el sueño. Después de 3 días consecutivos de calor, la nieve cayó en abundancia y el frío extremo llegó repentinamente. Me brotó el sudor frío en la frente y me senté a la mesa con determinación. No puedo dudar más. Tengo que hacer un plan ahora mismo. Llamé directamente a mis padres por teléfono internacional. Ellos estaban viajando en Tailandia en ese momento, y les dije que abandonaran el grupo de turismo inmediatamente y compraran los boletos de avión más cercanos para regresar al país. Mis padres sonaron sorprendidos por teléfono. ¿Estás loco, Luis? Hemos gastado muchos euros en este tour y no hemos disfrutado más de 2 días. ¿Ha pasado algo en casa? Me enjugué la cara y dije con cansancio, confía en mí. ¿Acaso te haría daño?
Tienes que tomar el primer avión y tratar de regresar mañana mismo. Mis padres murmuraron un poco, pero no pudieron resistirme y acabaron por acceder. Volví a casa y rápidamente hice instalar pintura aislante y espuma en el dormitorio. Debido a que el tiempo era demasiado corto para hacer una decoración normal, el resultado era un poco tosco y feo, pero en aquel momento no me importaba. Durante la instalación, la vecina de arriba vino varias veces. La mujer delgada, vestida con un vestido de tirantes, golpeó la puerta con fuerza. Al abrir, me lanzó una mirada cortante. ¿No te das cuenta de que el ruido de la renovación no me deja dormir? Mi marido trabaja de noche y necesita descansar durante el día. ¿Qué hago si él no descansa bien? Le hice una disculpa amable, lo siento, he intentado hacer la renovación durante el horario laboral, después de las 10 de la mañana y antes de las 6 de la tarde. Por favor, disculpa. La mujer me dio un deje de ojos. Detrás de ella, un hombre alto y fornido, con una cara llena de carrillos, hizo un gesto amenazador con el puño. ¿No entiendes lo que te digo? Necesito dormir durante el día, y este ruido me impide dormir. Me mostraba paciente. Entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer la renovación por la noche. ¿Qué te parece si solo trabajo por la tarde y no por la mañana? Ni por la mañana. La mujer frunció los ceños. Si él no puede trabajar debido a tu ruido, debes compensarnos por el salario perdido. Me sentí un poco desesperado. Esta vecina de arriba era realmente difícil de tratar. Anteriormente, había ocupado el estacionamiento de otro vecino y se negó a dejarlo, obligando a aquel a buscar otro lugar. Además, solía dejar la basura en el pasillo, lo que hacía que la limpiadora se quejara todos los días. Era conocida en el vecindario por ser difícil. Pero en aquel momento, no tenía tiempo para lidiar con ellos. Saqué 1.000 euros de mi cartera y se los di. Solo voy a renovar durante 2 días. Esto es para compensar el salario perdido. 1.000 euros no son suficientes. Al menos 2.000. La mujer miró mi cartera con avidez. Contuve mi ira, saqué otros 1.000 euros y se los lancé, luego cerré bruscamente la puerta. Fuera de la puerta, se escuchó una risa triunfal, y luego la mujer gritó a través de la puerta. Solo 2 días. Si se pasa del tiempo, tendrás que pagar más. No le hice caso y continué organizando mis cosas. Espero que tengan suerte para gastar mi dinero. La renovación continuó. En un momento dado, saqué un tiempo para visitar todos los supermercados cercanos. Decidí comprar carnes perecederas el 20. Aún hacía mucho calor, y si las llevaba de vuelta un día antes, se podrían echar a perder. Comencé comprando granos, aceites, frutas, verduras y condimentos cotidianos. Llené varios carritos de compra y los llevé a casa en varias ocasiones. También compré ropas y cobijas de abrigo, como abrigos de plumas, edredones de plumas y mantas, gastando una buena cantidad de dinero. Además, adquirí medicamentos, combustible de alcohol, cerillas, generadores de diésel, compresas calientes y otras necesidades domésticas, así como una gran cantidad de agua potable. Sabía que el teléfono no funcionaría a esa temperatura, así que solo compré algunos cargadores portátiles de emergencia. Una vez terminadas todas las compras, tomé el teléfono para llamar a mis padres. Calculando el tiempo, deberían haber llegado. Pero cuando estaba a punto de llamar, me detuve al ver un mensaje de mi madre. Luis, estos días hay un huracán y los vuelos se han retrasado. No te preocupes, seguramente saldremos pronto. Me dio un vuelco el estómago. Cuando intenté llamar de nuevo, no contestaron. Rápidamente comprobé los boletos de avión. El vuelo FV2164 de la aerolínea FEN que habían reservado se había retrasado hasta la mañana del 20. Llamé a mis padres en la madrugada del 19. Si hubieran podido regresar sin problemas, ya estarían aquí. Pero si ahora era la mañana del 20. Llegarían en la madrugada del 21, justo cuando llegaría el desastre de frío. Me heló la sangre. Comencé a llamarlos sin parar, pero no sabía lo que estaban haciendo y no contestaban el teléfono. Hasta la madrugada del 20, mi madre me respondió con un mensaje. Estamos a punto de subir al avión. No te preocupes. Tu padre perdió el teléfono y mi teléfono se está quedando sin batería. No puedo hablar más. Ven a recogernos en el aeropuerto. Me sentí desesperado. La buena noticia era que, según mi recuerdo, el desastre de frío llegaría a medianoche, y el vuelo no se vería afectado. La mala noticia era que, cuando bajaran del avión, probablemente no habrían recogido sus equipajes y el desastre de frío ya estaría allí.
Incluso el primer día, la temperatura no bajaría demasiado, pero sería de alrededor de 20 grados Celsius. Habían venido directamente de Tailandia y probablemente ni siquiera tenían un abrigo. No creía que resistieran mucho. Tenía que ir al aeropuerto con anticipación, recogérnoslos y regresar a casa inmediatamente. De lo contrario, recordé el horrible panorama en mi sueño y me estremecí. El último día, compré muchas carnes. Cerdo, res, cordero, pollo, pescado y mariscos llenaron mi nevera y congelador. Lo que no cabía lo dejé en el trastero, y puse el aire acondicionado al mínimo. De momento, no se echaría a perder. Una vez reunidas todas las provisiones, cambié el dinero restante por bloques de carbón y leña, y las apilé en el estudio. Después del frío extremo, el orden humano se perdería por completo. El suministro de agua y electricidad se cortaría pronto, y la única manera de calentarse sería mediante el fuego más primitivo. Encender un fuego. No sabía cuánto tiempo durarían mis provisiones, pero había hecho todo lo posible. Todo estaba listo. Me subí al coche y fui al aeropuerto a esperar el aterrizaje del vuelo. La noche cayó rápidamente. Me acurruqué en una silla del aeropuerto con dos grandes abrigos de plumas, con los ojos abiertos y sin el menor deseo de dormir. Aunque era de noche, el aeropuerto estaba lleno de gente. Todo estaba iluminado. En la pantalla LED grande, una famosa actriz estaba sonriendo mientras presentaba un producto de cuidado personal. La gente entraba y salía con maletas y paquetes. Había muchos grupos de turistas reunidos, hablando en voz alta. El guía mostraba una banderita roja y los llamaba para facturar sus equipajes. Probablemente iban a viajar. Sus expresiones estaban llenas de alegría y expectativa. Los miraba y me sentía confuso. En estos días, había publicado muchos avisos de advertencia en línea. Temeroso de ser acusado de difamar, había sido un poco vago. No sabía si tendría algún efecto, pero si al menos una persona podía sobrevivir gracias a mis avisos, valía la pena. El reloj del aeropuerto avanzaba segundo a segundo. Cada movimiento me producía una sensación de tensión indescriptible. Temía que llegara el frío extremo, pero también temía que no llegara. Mantuve los ojos fijos en el tiempo que pasaba minuto a minuto, las 9, las 10, las 11. Finalmente, a las 11:40, se anunció el vuelo. Una dulce voz femenina dijo, el vuelo FV-2164 de la aerolínea Feng ha llegado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad Q. Había enviado innumerables mensajes pidiendo a mis padres que no recogieran sus equipajes y salieran inmediatamente después de bajar del avión. No sabía si los habían visto. La luz incandescente iluminaba fríamente el edificio del aeropuerto. A través de la ventana, se podían ver a los peatones afuera, vestidos con camisetas y pantalones cortos, con el rostro empapado de sudor. Una niña estaba reparando su maquillaje con un compacto en la calle, ya que el sudor había estropeado su maquillaje. Algunos hombres de mediana edad habían subido la camisa para dejar al descubierto su vientre, intentando refrescarse. Hoy realmente hacía mucho calor. La temperatura máxima había alcanzado 46 grados Celsius, y la sensación térmica era aún más alta. Se podía freír un huevo en la calle en poco tiempo. Era el día más caluroso de este verano. Pero los expertos decían que este verano sería el más fresco en los próximos 100 años, lo que significaba que cada año sería más caluroso que el anterior. Pero solo yo sabía que no sería así. En el sueño no se mostraba cuánto tiempo duraría el frío extremo, porque me había muerto congelado pocos días después de su llegada. Ese frío absoluto me recordó el gran periodo glacial en la historia de la Tierra. Se decía que en algunos lugares la temperatura media podía alcanzar 50 grados Celsius, y toda la Tierra estaba congelada. Solo algunas criaturas que vivían cerca de volcanes o en aguas no congeladas habían podido sobrevivir. No sabía cuánto tiempo duraría este frío extremo, pero sabía que no terminaría en poco tiempo. Tenía que prepararme para resistir el frío a largo plazo. Dios sea bendito, mis padres escucharon por una vez y vinieron apresuradamente sin recoger sus equipajes. Mi padre, con un vientre prominente, vestía una camisa de flores y un sombrero de paja comprado en un lugar turístico, me saludó con la mano. Mi madre, con gafas de sol y un vestido floreado, no se olvidó de retocarse el labial incluso en mitad de la noche. Detrás de ellos estaba la señora Sánchez, que también había ido a viajar a Tailandia con ellos. Mi madre me había dicho que ella se había sentido mal debido a la incomodidad del clima y también había decidido regresar. Aquí. Les hice señas con impaciencia y miraba constantemente el reloj en el edificio del aeropuerto. 11:57. En 3 minutos,
Este lugar se convertiría en un infierno congelado. Mis padres salieron corriendo con la multitud. Mi madre me dio una palmada enojada y me preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? No tenía tiempo para explicar. La agarré y estaba a punto de partir cuando vi de reojo a la señora Sánchez. Era una amiga de mi madre, pero era un poco vanidosa y no me caía bien. Pero en aquel momento, no pude evitar sentir lástima y le pregunté: «Señora Sánchez, ¿vienes con nosotros?». La señora Sánchez me miró, sonrió y se pasó la mano por el cabello con elegancia. «Luis, vosotros id. Yo espero que me recoja mi hija y mi yerno. Ya están en camino». Sabía que la hija de la señora Sánchez se había casado con un hombre rico que conducía un Maybach. Ella se sentía muy orgullosa cuando su yerno la recogía en ese coche. No se puede convencer a alguien que no quiere ser convencido. No tenía mucho afecto por la señora Sánchez, que siempre estaba comparando a su hija conmigo. Asentí y me marché con mis padres corriendo. Miré de reojo el reloj en el edificio del aeropuerto, 11:59. La gente a mi alrededor se quejaba del calor. Aunque ya era medianoche, la temperatura seguía subiendo. Incluso el aire acondicionado del aeropuerto no servía. El aeropuerto estaba sofocante, como si el aire no se estuviera circulando. Mi padre, sudando profusamente, jadeó mientras corría: «Espera, espera un momento. Hace un calor infernal». «¿Por qué hace más calor aquí que en Tailandia?». El maquillaje recién aplicado por mi madre se había corrido con el sudor, formando 2 rayas blancas. Ella se secó el sudor y se quejó: «Es verdad. Estoy como en un horno. Siento que me estoy cocinando». La miré y dije: «Pronto no hará calor». «Don». Son las 12 en punto. El edificio del aeropuerto anunció la hora. En el momento en que se escuchó la voz electrónica, mi corazón dio un brinco y miré hacia la ventana. Un viento frío sopló en espiral afuera. De repente, se empezó a nevar en el cielo oscuro. Las copas de nieve se reflejaban en colores extraños por los neons. Al principio, 1 o 2 copas de nieve cayeron y se fundieron rápidamente debido al calor. Luego, la nieve cayó en abundancia, cubriendo rápidamente la ventana con un velo blanco. Alguien cerca gritó sorprendido: «Dios mío, está nevando. Nieve en agosto. ¿Qué crimen ha sido cometido?». Un joven abrió su teléfono con entusiasmo y comenzó a grabar. La gente se reunió alrededor de la ventana para ver la escena. El bullicio de voces se elevó mientras discutían la extraña nieve. Nadie se dio cuenta de la muerte que se avecinaba. La nieve como plumas de ganso caía a raudales del cielo, como un castigo divino, mientras los humanos castigados seguían sin darse cuenta. Al parecer, en un instante, la temperatura bajó. Mi madre se frotó los bultos de gallina en los brazos y preguntó, perpleja: «¿Por qué de repente siento frío? ¿A ustedes también?». Apreté los labios, saqué los abrigos de la bolsa y se los di, diciendo con seriedad: «Vamos. Si nos demoramos, no podremos salir». En cuanto salimos de la terminal del aeropuerto, un chorro de aire frío nos golpeó, haciéndonos estremecernos. La nieve era muy grande y se elevaba en espiral por el viento, cubriendo rápidamente el suelo con una fina capa de nieve. La carretera del aeropuerto era concurrida incluso en plena madrugada, con peatones y taxis esperando a recoger pasajeros. Pero en aquel momento, nadie se preocupaba por nada más. Aquellos que tenían coche se apresuraron a subir, y aquellos que no tenían, corrieron hacia el interior del aeropuerto. Mi padre se dejó caer en el asiento del coche y gritó, asustado: «¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué de repente está nevando?». Miré la temperatura en el panel de instrumentos. 5 grados Celsius. En solo 5 minutos, la temperatura había descendido más de 40 grados. Y este era solo el comienzo. Arrancé el coche, encendí el calefactor y di un acelerón hacia la carretera. El cambio brusco de temperatura hizo que mi madre temblara sin cesar. Sus palabras salían acompañadas de vapor blanco. «¿Qué pasa en realidad? Ni siquiera en invierno hace tanto frío aquí». Miré por el retrovisor a mis padres, con expresiones de pánico, y les conté brevemente lo que había pasado en los últimos días, incluyendo los 3 sueños extraños y las provisiones que había almacenado. Mis padres no dijeron nada durante largo rato. Solo después de un buen rato, escuché el sonido de ellos tragándose saliva. Esto parecía un cuento de hadas, pero con el viento y la nieve que se oían fuera, resultaba extrañamente creíble. Entonces, la voz de mi madre era un poco seca. «¿Qué hacemos ahora?».
Miró, desorientada, a mi padre. 40 grados Celsius. Eso es como la Antártida. ¿Podemos resistir? Mi madre era básicamente una ama de casa. Parecía muy decidida en tiempos normales, pero se perdía el juicio en situaciones difíciles. Giré bruscamente el volante y bajé de la autopista, esforzándome por mantener la calma. No te preocupes. Todo está preparado. Seguro que podemos resistir. El aire caliente del coche ya no era tan cálido, porque la temperatura exterior estaba descendiendo rápidamente. En menos de 20 minutos, la temperatura había bajado otros 10 grados. Ahora ya se acercaba a 20 grados Celsius. La ciudad está cerca del mar, con inviernos cálidos y veranos frescos. Nunca habíamos visto semejante escena. Rápidamente se formó un vaho en los vidrios del coche, y tuve que encender el deshacedor. Pero la nieve caía demasiado fuerte. Todo estaba en un borrón, y las copas de nieve, iluminadas por los faros, formaban una masa densa que no dejaba pasar la luz. Pensé que podría llegar a casa sin problemas, pero desde lejos vi una larga cola en la salida de la autopista. La visibilidad era demasiado baja, lo que causó un atasco. Todos los coches estaban atrapados, y los conductores, vestidos ligeramente, temblaban mientras corrían hacia la cabina de peaje. La cola era tan larga que era imposible ver el final. Golpeé el volante con fuerza. Maldita sí. Nunca hubiera imaginado que hubiera problemas al bajar de la autopista. Ahora estábamos atrapados, sin posibilidad de avanzar. Los sonidos estridentes de los claxones se escuchaban por todas partes. Muchos conductores estaban enfurecidos, presionando los claxones. Pero nadie se atrevía a abrir la puerta del coche y salir. El suceso fue tan repentino que casi todos estaban vestidos con ropa de verano. Si salían, morirían en poco tiempo. Solo en el coche, con el calefactor encendido, había posibilidad de sobrevivir. Había luces de faros por todas partes. Me abracé, suspirando, esperemos. Seguramente no tardará mucho en solucionarse. Puse el calefactor al máximo y encendí el calentador de asientos. Mis padres se calentaron y asintieron, aunque con cierta duda. Las cosas no fueron tan optimistas como yo esperaba. Una hora después, el tráfico seguía atascado, y detrás se había formado una cola aún más larga. Las luces de los faros se extendían hasta donde no se podía ver. El primer coche en apagar fue un eléctrico. Una madre, abrazando a un niño, bajó del coche temblando. Había desmontado el cojín del asiento y lo había envolviendo al niño. Ella lloró, golpeando la ventana del coche vecino. El coche se ha quedado sin batería. Por favor, déjenos subir, o el niño se va a morir congelado. Las lágrimas se congelaron en el viento y cayeron al suelo. La dueña del coche vecino, también una mujer, abrió bondadosamente la puerta y la dejó subir. La madre entró en el coche con el niño, agradeciéndola con lágrimas. Mi madre frunció el entrecejo y suspiró. Es una lástima. ¿Qué demonios está pasando? Espero que ese sueño de Luis no sea real. De lo contrario. Mi padre frunció el ceño y se frotó las manos. La noche avanzó, y el sonido de los claxones disminuyó. Todos estaban intentando ahorrar combustible para calentarse. En el asiento trasero, el estómago de mi madre rugió. Se sonrojó. Me hubiera dado cuenta de que el comida del avión no era tan mala. Luis, ¿hay algo para comer en el coche? Antes de partir, había preparado algo de comida en el coche. No imaginé que realmente la necesitaría. Busqué debajo del asiento del copiloto y saqué 3 cajas de arroz calentado por sí mismo y se los di a mi madre. Come esto por ahora. El resto está en casa. Mi madre vertió agua mineral en el recipiente, selló la tapa y lo dejó a un lado. El paquete de calentamiento se calentó rápidamente, y el agua comenzó a hervir. El aroma del salchichón se filtró a través de las ranuras de la caja. Antes, no me interesaba en absoluto el arroz calentado por sí mismo. Un producto instantáneo nunca podría ser tan delicioso como la comida fresca. Pero al abrir la caja, el aroma me hizo sentir un hormigueo en el estómago y la saliva brotó en mi boca. Entonces me di cuenta de que había estado ocupado todo el día sin comer. El salchichón estaba cortado en pequeños trozos, con una mezcla de carne y grasa, brillante y tentador. Al morderlo, la carne salada, un poco dura, con un poco de grasa, explotó en mi boca, derramando aceite. El arroz estaba cocinado al punto, impregnado del aroma de la salsa y el salchichón. Un bocado me llenó de satisfacción, calentando mi estómago hambriento. Mi madre estaba realmente hambrienta y se comió el arroz con voracidad, exclamando,
Es la primera vez que encuentro que el arroz calentado por sí mismo es tan delicioso. Me apresuré a terminar el resto del arroz, lo empaqué en un plástico y lo guardé debajo del asiento. Después de comer, me dio sueño. Me recliné en el asiento y mis párpados comenzaron a pegarse. El tiempo pasó minuto a minuto, y el entorno se volvió más concurrido. Numerosos conductores, con el coche apagado, bajaron para pedir ayuda. Algunos encontraron a alguien bondadoso que los dejó subir al coche, mientras los demás se abrían paso sin rumbo fijo, golpeando desesperadamente cada ventana. Después de un rato, la voz de un trabajador llegó desde un megáfono adelante. La temperatura ha bajado repentinamente. Por favor, mantengan el abrigo y el orden, y transiten en forma ordenada. La temperatura ha bajado repentinamente. Por favor, mantengan el abrigo y el orden, y transiten en forma ordenada. Abrió los ojos y vi que el tráfico adelante estaba avanzando lentamente. Me dispuse inmediatamente y seguí con el coche. Está bien. Ha sido más rápido de lo que esperaba. Intenté sonar optimista, pero me di cuenta de que mis padres estaban en silencio detrás de mí. Estaban limpiando el vaho en el vidrio trasero, mirando hacia atrás sin decir nada. Miré por el retrovisor y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me sentía como si estuviera en un hielo. Entre el tráfico detrás, había algunas personas tendidas rígidamente en el suelo. Las partes del cuerpo no cubiertas por la nieve eran de un color pálido, casi igual al del entorno. Estos eran los conductores con el coche apagado que no habían encontrado a nadie que los dejara subir al coche. Ahora, estas personas se habían congelado y muerto en la nieve. Hice un rápido recuento. Había al menos 7 u 8 personas tendidas en la nieve, y había más que no se podía ver claramente. Entonces, ¿cuántas personas se habrían congelado y muerto en los coches? Miré alrededor. Algunos coches no se movían, y no importaba cuántos claxones se sonaran, no había respuesta. Los coches detrás tenían que buscar otro camino. Estos conductores. Me sentí angustiado y apreté el volante con fuerza. En el primer día del frío extremo, tanta gente había muerto. Era la primera vez que me enfrentaba a esta realidad cruel. Pero no tuve tiempo para pensar más. El coche adelante se había alejado, así que me sacudí y aceleré para bajar de la autopista. La vida nocturna de toda la ciudad se detuvo repentinamente. No había nadie en la calle comiendo brochetas y bebiendo cerveza como antes. Todo lo que podía verse era una muerte absoluta. Mi madre limpió el vaho en el vidrio del coche y se acercó preocupada a mi padre. La casa no estaba muy lejos del aeropuerto. Después de media hora de conducción, finalmente llegamos. El supermercado del vecindario estaba lleno de personas vestidas con abrigos de plumas, todos con sombreros y bufandas, solo mostrando los ojos. ¿Debemos también comprar algo? Mi madre miraba hacia la ventana, indecisa. No sé cuánto tiempo durarán las provisiones que Luis ha comprado. Quizás deberíamos almacenar más. En este frío, no se echarán a perder. Mi padre asintió y abrió la puerta del coche para bajar. Este supermercado parecía grande en tiempos normales, con 2 plantas. Pero ahora estaba lleno de gente. Todos estaban agarrando cestas y empujándose, gritando en voz alta. Mi madre se abrió paso con decisión hacia la multitud. No se quejó más de que los fideos instantáneos de pollo y champiñones no eran deliciosos. Agarró todo lo que podía y lo metió en la cesta. En especial, el chile y el vino eran muy populares. Cuando llegamos, había muy poco salsa picante y vino en la estantería. Mi madre pidió a mi padre que los comprara todos. Volvimos cuando el supermercado acababa de abrir, pero ya había mucha gente. Solo pudimos comprar lo que quedaba en la estantería. Más y más gente llegaba afuera, pero ya no había nada en el supermercado. Excepto algunos artículos domésticos, todas las estanterías estaban vacías. Una señora comenzó a gritar, ¿qué van a hacer con todo esto? ¿No tienen ningún sentido de la calidad? Pero todos estaban ocupados con sus propios asuntos y nadie la hizo caso. Había también una pareja joven muy elegante. La chica estaba un poco preocupada, no hay nada para comer. ¿Qué hacemos? El chico no se preocupaba, no pasa nada. Son solo gente sin experiencia. Es solo una anomalía climática. Tenemos instant noodles en casa. Volvamos y comamos eso. Con mucho esfuerzo, salimos de la multitud. El cabello de mi madre estaba desordenado. Pero ella estaba muy contenta y señaló con orgullo la salsa Lao Gan Ma en la cesta. Gracias a mi velocidad, la otra señora no la pudo robar. El viento frío se hizo más fuerte.
Las copas de nieve eran tan grandes como la mitad de un dedo. En poco tiempo, nuestras pestañas se cubrieron de una capa de escarcha blanca. La cara se me quemaba con el viento. Los tres avanzamos con dificultad hacia el portal. El portal estaba frío, sin un ápice de calor, pero al menos no había viento. Subiendo las escaleras, nos encontramos con algunos vecinos. Todos tenían bolsas de comida en las manos. Alguno había comprado coles, otros rábanos, y algunos habían adquirido muchos productos instantáneos. Solo la mujer de arriba estaba con las manos vacías. Probablemente había llegado tarde y no había podido comprar nada. Miró con envidia nuestras bolsas y dijo con sarcasmo: «Mi marido dice que este tiempo pasará en unos días. Tened cuidado de no dejar que todo esto se eche a perder en casa». Todos la ignoramos tácitamente. La abuela de abajo suspiró: «¿Qué demonios está pasando? Hace tanto frío. Mi hijo y mi nuera no pueden regresar de la empresa. Sí, los autobuses y el metro se han suspendido. Ni siquiera se puede tomar un taxi. Ayer hacía un calor infernal, y la noticia no dice cuándo terminará». Otra mujer se frotó las manos enrojecidas por el frío y se quejó: «He llevado toda la ropa de invierno de vuelta a mi pueblo natal. He tardado mucho en encontrar un abrigo. De lo contrario, me hubiera congelado». La abuela miraba con envidia a mi madre: «Es mejor tu familia. Los tres miembros de la familia están en casa. No tienes que preocuparte por tus hijos». Mi madre la consoló un poco y salimos del ascensor. La casa era fría como un hielo. La carne que había comprado estaba congelada en el trastero. Afortunadamente, todavía había electricidad. Encendí los aires acondicionados de afuera y tardó un buen rato en que la casa se calentara un poco. Todas las rendijas de las puertas y ventanas estaban selladas. Solo mantuve 2 ventanas del salón abiertas para la ventilación. Y agregué capas gruesas de aislamiento térmico alrededor. Encendí también la estufa eléctrica. La luz ámbar emitía un calor reconfortante. Después de un rato, el color volvió a los rostros de mis padres. Mi madre se quitó el abrigo y se acercó a la televisión para encenderla. El suceso había sido tan repentino que no habíamos visto las noticias todavía. En la televisión, todo parecía normal. Era una repetición del día anterior, sin ningún indicio del desastre de frío. Solo había un anuncio urgente recordando a los residentes que tomaran medidas para hacer frente a la temperatura anómala y se protegieran del frío. Después de todo, solo habían pasado media jornada. Pero en Twitter y el círculo de amigos, todo estaba en un hervidero. Abrí mi teléfono y el temperatura bajada ya estaba en el trending topic. Todas las personas estaban discutiendo con entusiasmo. La temperatura ha bajado repentinamente aquí. En casa hace 20 grados Celsius. ¿Qué está pasando? En Pekín también. Antes de dormir, hacía un calor infernal y había una alerta de calor. Pero me he despertado congelado en mitad de la noche. Las ventanas se han congelado. La nieve ya se ha acumulado hasta el tobillo. ¿No me he despertado todavía? Fruncí el ceño. Era evidente que la gente no se daba cuenta de la gravedad del problema y todavía discutía con tono burlón. Incluso había un idiota en mi círculo de amigos que salió a grabar un video en la nieve, tumbándose y moviendo las extremidades, riendo como un loco. No soy una santa, ni quiero ser el que se atreve a decirlo primero. Pero después de dudar un momento, publiqué un Twitter. Quizás sea el fin del mundo. Traten de almacenar algunas provisiones. Temperatura bajada. Debido a la etiqueta, mi Twitter recibió rápidamente algunos comentarios. ¿Eres un niño? ¿Has visto demasiadas películas? Almacenar provisiones. Esto es solo un fenómeno natural anómalo. ¿Qué estás intentando crear, pánico? Yo también siento que parece el fin del mundo. ¡Qué aterrador! ¿No has comido suficiente sal después del terremoto? Si quieres almacenar, adelante. Suspiré y cerré el teléfono. Vuelve a descansar un poco. No dormiste bien anoche. Miré a mi padre, que estaba frunciendo el ceño y fumando en la ventana. Conserva energía. Lo peor aún está por venir. Cuando me acosté, el cansancio reprimido comenzó a surgir de lo más profundo de mi cuerpo. En estos últimos 3 días, había estado corriendo en contra del tiempo, casi sin dormir. Ahora, por fin, había llegado a un tramo intermedio. Ahora, incluso me alegraba un poco de que mi padre fuera un huérfano y de que mis abuelos hubieran fallecido temprano. No había muchos parientes que preocuparse. Durmió profundamente. En el sueño,
parecía haberme hundido en el mar congelado del frío extremo. El frío, como un monstruo lleno de tentáculos, me envolvía y me arrastraba hacia el abismo. Fui despertado por el grito de alarma de mi madre. Me levanté bruscamente, salí corriendo y vi a mis padres parados en la ventana. Mi madre tenía la mano en la boca y mi padre tenía una expresión seria. Me acerqué y vi que la nieve había disminuido un poco. Pero la temperatura seguía bajando. Después de una noche, el mundo entero se había congelado por completo. Todo lo que podía verse era blanco. Al principio, el personal de la administración del edificio estaba barriendo la nieve a pesar del viento frío, pero era demasiado frío y pronto se retiró. Mi casa estaba en el edificio lateral, y se podía ver que había mucha gente en la calle. Todos estaban amontonados enfrente del supermercado, esperando a que abriera, temblando por el frío y sin querer regresar a casa. Después de una noche, ahora todos sabían que la ola de frío había llegado a todo el mundo. Esto definitivamente no era un fenómeno climático anómalo temporal. Mi padre abrazó a mi madre, la alejó de la ventana y la consoló en voz baja. No te preocupes. Tenemos muchas provisiones en casa. Estaremos bien. Mi madre asintió con los ojos rojos. Al mismo tiempo, la voz del presentador llegaba. La noticia matutina estaba informando sobre la bajada de temperatura. No solo aquí, sino también en Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, India, México, Australia. En todos los lugares del mundo, la temperatura estaba bajando. La antorcha de la Estatua de la Libertad estaba cubierta de una gruesa capa de nieve. El desierto alrededor de la pirámide estaba cubierto de blanco. Incluso el mar cerca de Maldivas, el paraíso turístico, se había congelado, y las olas se habían quedado congeladas en el último instante. Un experto calvo, con gafas, explicaba ante la cámara que esto era solo una ola de frío causada por la explosión de una protuberancia solar y que pronto pasaría. Les pedía a los ciudadanos que no se preocuparan. Me reí con sarcasmo y me acerqué a preparar el almuerzo. En un día tan frío, tenía ganas de comer hot pot caliente. Por suerte, el fondo del hot pot mi madre había comprado varios paquetes de carne recién. Tomé también algo de mariscos, verduras y bolitas. La temperatura en el trastero era cálida en comparación con el exterior, así que apagué la electricidad del refrigerador. En el fin del mundo, la gente debería vivir mejor. No sabía lo que pasaría mañana. Quizás un mapa que calma el cuerpo y el alma nos daría más valor para enfrentar el desconocido desastre. El fondo de la pasta de manteca picante se disolvió lentamente en el agua caliente y pronto comenzó a hervir, liberando un aroma picante. Corté un poco de cebas y jengibre y los puse para calmar el frío. Cuando el agua hirvió, agregué la carne. Los rollos de carne cubiertos de escarcha se ablandaron rápidamente al tocar el agua hirviente. El color rojo vivo desapareció y la carne se balanceó en la salsa picante. El semblante preocupado de mi madre se disolvió en el vapor. Ella se apresuró a sacar la carne del agua hirviente y comerse. El supermercado de abajo era de calidad relativamente alta. Las carnes que vendía eran excelentes. Al sacar la carne, se podía ver la fibra de la carne. La carne estaba impregnada de la salsa picante, se revolvió en la salsa de sésamo mezclada con aceite de sésamo, ajo en polvo, chile picante, cilantro y cebita, y se cubrió de salsa espesa. Al morder, la carne tierna y suave se mezcló con el picante del fondo y la intensidad de la salsa, llenando la boca de aroma. El tripa de res, cocinado con el método de 7 subidas y 8 bajadas, era tierna y crujiente. No necesitaba salsa adicional. El sabor picante del fondo era suficiente. Con una ligera presión de los dientes, se abría y derramaba el sabor del caldo. Aún no se había cortado la electricidad, pero debido al frío exterior, el aire acondicionado de casa no era muy efectivo. Cuando nos levantamos, estábamos envueltos en pijamas de franela gruesa. Un bocado de hot pot me hizo sudar por el picante. Mi padre sacó una botella de cerveza helada de algún refrigerador y se rió. Este refrigerador se ha convertido en un termo. Si dejas esta cerveza afuera, se congelará y explotará. ¿Quién quiere comer fideos con hot pot? Saqué una caja de fideos artesanales del refrigerador. No es demasiado lujoso. Me miró mi madre. Tanta carne, mariscos y callos de res, y ahora incluso fideos artesanales. Come tranquila. Mi padre le puso un puñado de camarones en el plato de mi madre. No sabemos cuánto tiempo durará este tiempo. Mientras haya comida, disfrutemos. Mi madre frunció el labio y alzó el plato. Ponme también un puñado. Los fideos con hot pot son el alma del plato. Si no se comen fideos al final,
no se ha disfrutado verdaderamente del hot pot. Los fideos, que originalmente no tenían sabor, absorbieron el gusto de la carne y los mariscos del caldo. Cada hebra se volvió de un color rojizo, y con un puñado de brócoli, la sensación de satisfacción era máxima al comerla. Estiré y me dio un eructo. No tenía ganas de limpiar los platos y me recosté en la silla, hojeando el teléfono. No me equivocaba. En unos días, el suministro de agua y electricidad se cortaría definitivamente, y el servicio de Internet se perdería antes. Debía aprovechar este momento para ver cómo estaba el mundo exterior. La noticia ya había actualizado el número de muertos a nivel mundial debido a esta baja de temperatura. 48.713 personas en Estados Unidos, 54.186 en Rusia, 13.652 en el Reino Unido. Incluso en Singapur, 3.560 personas se habían congelado y muerto durante la ola de frío. La mayoría de estas personas eran los sin techo, sin capacidad de resistir el desastre que llegaba repentinamente. Y esto era solo el comienzo. En el futuro, el número de muertos aumentaría en forma explosiva. Ante este desastre natural, los humanos eran tan frágiles como las hormigas. Abriendo el círculo de amigos, el ambiente burlón de ayer había desaparecido completamente. Casi todos estaban discutiendo sobre esta bajada de temperatura. En mi casa ya hace frío por debajo de cero. El aire acondicionado no sirve. ¿Cuánto tiempo durará esta bajada de temperatura? Los expertos dicen que es temporal, pero he oído que en Estados Unidos ya hay saqueos. Este es un desastre a nivel mundial. ¿Es el periodo glacial? ¿Se extinguirá la humanidad? Los mensajes en el grupo se actualizaban tan rápido que casi no podía leerlos. Todos estaban almacenando provisiones. Aunque los expertos decían que era temporal, casi todos los supermercados habían sido saqueados. Una mamá estaba pidiendo ayuda, no queda suficiente leche para el bebé. ¿Alguien tiene leche de sobra? Este mensaje fue rápidamente desvanecido. Nadie le hizo caso. Ante este desastre, la selfishness de la humanidad era comprensible. Suspiré. Era evidente que la gente no creía en absoluto que esta bajada de temperatura fuera un fenómeno temporal causado por una protuberancia solar, como decían los expertos. Pero estaban completamente ignorantes sobre el desastre que se avecinaba. La temperatura de 20 grados Celsius solo duraría un par de días. Pronto, la temperatura seguiría bajando. Y entonces, las personas sin agua y electricidad no tendrían manera de sobrevivir. En solo 3 días, un tercio de la población mundial desaparecería. El infierno del desastre de frío ya había comenzado. Como era de esperar, en la tercera noche, me desperté congelado. En el sueño, parecía estar congelado en un bloque de hielo. Cada poro de mi cuerpo exhalaba frío, haciéndome encogerme y temblar. Cuando me desperté, noté que el ambiente era sorprendentemente frío. El aire frío se acumulaba en el suelo, y hasta la respiración se congelaba. Realmente me sentía como si estuviera durmiendo en un hielo, incluso con el pijama grueso. Todo mi cuerpo estaba helado. Suspiré y me sorprendí al ver que mi aliento se convertía en vapor blanco. Me dio un vuelco el corazón y me acerqué rápidamente al aire acondicionado. Como era de esperar, la pantalla del aire acondicionado estaba completamente apagada. Ya no funcionaba. En el tercer día del frío extremo, se cortó la electricidad en mi casa. Mis padres también se despertaron congelados. Mi madre se frotó las manos y sus palabras salían acompañadas de vapor blanco. Hace un frío horrible. ¿Quién apagó el aire acondicionado? Miré el termómetro en la pared. 34 grados Celsius. Esto era con la capa de aislamiento en la casa. Significaba que la temperatura exterior había bajado más. Probablemente ya era de 40 grados Celsius o más. Mi padre también se puso serio. Presionó el interruptor de la luz en el salón. No hubo respuesta. El salón estaba en total oscuridad, solo iluminado por la débil luz de la luna reflejada en la nieve a través de la ventana. Se ha cortado la electricidad. Mi padre dijo con gravedad. Luis, ¿no has instalado una estufa? Voy a buscar leña. Esta noche dormiremos alrededor de la estufa. Para hacer frente a la interrupción de la electricidad, había instalado una estufa de carbón y una estufa en casa. Pero la estufa de carbón tenía problemas de ventilación y podía causar envenenamiento, así que la estufa era la mejor opción. Mi padre trajo un haz de leña, la puso en la estufa y encendió el fuego. Nos acurrucamos en la alfombra alrededor de la estufa, envueltos en sacos de dormir. En la oscuridad, la luz ámbar del fuego dispersó el frío.
Mis manos y pies congelados comenzaron a recuperar la sensación después de un dolor punzante. La leña crepitaba mientras se quemaba, y de vez en cuando, algunas chispas se elevaban y se extinguían en el aire. Aunque no era tan cálido como con el aire acondicionado, estaba mucho mejor. Mirando las llamas bailar y escuchando el débil sonido de la madera que se partía, una sensación de sueño comenzó a invadir mi cerebro. Cerré los ojos. Después de que se cortó la electricidad, la situación se descontroló completamente. Los propietarios con batería en el teléfono estaban inundando el grupo de mensajes. ¿Alguien tiene ropa de sobra? El niño está a punto de congelarse. Por favor, sálvenos. Se me ha acabado la comida. Compro comida a un precio alto. Podemos negociar el precio. También se me ha acabado el agua. Las tuberías se han congelado y estallado. ¿El personal de la administración del edificio puede encontrar una solución? Si sigue así, no solo nos congelaremos, sino que también moriremos de sed. Pero ya no había personal de la administración del edificio. Se escuchó un sonido de vidrio que se rompía abajo. Asomé la cabeza y me quedé helado. Alguien, incapaz de soportar el frío y el hambre, había comenzado a atacar las tiendas, rompiendo el vidrio y entrando a saquear y arder. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Miré hacia el trastero. Había ignorado este peligro antes. Teníamos tantas provisiones en casa. Si alguien las descubría, las consecuencias serían catastróficas. Mientras estaba inquieto, se escuchó un sonido de golpear la puerta en el pasillo. Mi padre me hizo un gesto para callarme, cogió un cuchillo de cocina y se acercó sigilosamente a la puerta. El sonido de golpear la puerta se acercó. Los pasos pesados parecían golpear en mi corazón. El gruñido de un hombre resonaba en el pasillo cerrado. En poco tiempo, los pasos se acercaron y la puerta de mi casa fue golpeada fuertemente. Abrir. Abrir la puerta. ¿Hay algo para comer? Dánoslo. Todos en mi familia nos miramos. Nadie dijo nada. Conocíamos esa voz. Era el hombre de arriba. Se decía que antes había pertenecido a una pandilla. Después de que el líder de la pandilla fuera arrestado durante la lucha contra la mafia, él también fue encarcelado durante 2 años. Después de salir, no pudo encontrar trabajo y se quedó en casa. Este hombre era más de 1,80 metros de alto, fuerte y lleno de tatuajes. Parecía muy difícil de tratar. No éramos santos. Además, ellos habían causado problemas en mi casa antes. No tenía tanta bondad. Sé que hay alguien en tu casa. Renovaste hace unos días. Si no abres la puerta, voy a romperla. El hombre dijo con amenaza. Al no recibir respuesta, comenzó a golpear la puerta con fuerza. Me quedé con el corazón en la garganta y apreté el cuchillo de cocina. Afortunadamente, la puerta de mi casa era resistente. Él golpeó durante un rato, pero la puerta no se movió. Gritó un insulto y se fue hacia la siguiente puerta. Parece que la familia de arriba se había quedado sin comida, de lo contrario, no habría salido a robar. Pero en aquel momento, todos tenían las puertas cerradas. No iban a tener suerte. Solté un suspiro de alivio. Mis manos estaban empapadas de sudor y se enfriaron rápidamente. En los siguientes días, nos quedamos en casa todo el tiempo. Todas las cobijas fueron sacadas y amontonadas en la cama. Pero incluso con varias capas de cobijas, los pies todavía se nos congelaban por la noche. Comíamos con más precaución. Antes de comer algo con olor, sellábamos las puertas y ventanas con cinta adhesiva. El hombre sin pecado, con un tesoro, puede resultar culpable. En ese momento, no se podía confiar en la humanidad. El orden se había descontrolado completamente. Todos los días se escuchaban sonidos de saqueo y violencia abajo. Los cadáveres en la nieve incluían no solo los congelados, sino también los asesinados. El tiempo era demasiado frío. La sangre se congelaba en poco tiempo después de derramarse, convirtiéndose en hielo sanguíneo. El hombre de arriba gritaba y golpeaba la puerta todos los días, pero nadie le abría. Después de golpear la puerta durante 3 días, él ya no apareció más. Las cosas siguieron evolucionando hacia el peor. Un mes después, nuestras reservas de leña y carbón estaban a punto de agotarse. El tiempo había sido demasiado corto y no tenía mucho dinero. La cantidad de combustible que podía comprar era limitada. Aunque habíamos economizado, se estaba agotando. Por la noche, mi madre temblaba con el frío, con un rostro pálido y azulado. Le puse compresas calientes, pero no sirvió. Bajo el frío absoluto,
Incluso las compresas calientes no se calentaban. Todos sabíamos que si no encontrábamos más combustible, moriríamos. Justo cuando estábamos desesperados, se escuchó un sonido de knacks en la puerta. Mi padre pensó que era el hombre de arriba y se acercó con precaución. Pero a través del visillo, vimos que era el conserje. Desde que llegó el desastre de frío, el conserje no había dicho nada en el grupo. No sabíamos por qué había aparecido de repente. Estábamos desconcertados, pero el conserje pareció entender nuestra cautela. Mostró su rostro brevemente y luego lo envolvió rápidamente, diciendo en un tono sordo: Señor Lu, los propietarios del vecindario no tienen nada para calentarse. Planeamos ir a cortar leña en el bosque al este de la ciudad. ¿Quieren venir con nosotros? No esperó nuestra respuesta y siguió hablando. El grupo se reunirá a las 10 en la puerta del vecindario. Intentaremos regresar antes de que se ponga el sol. Luego se fue a tocar la siguiente puerta. Más personas, más fuerza. El conserje quería reunir a más gente para que, en caso de cualquier problema, pudieran ayudarse mutuamente. Cuando llegó a la puerta de arriba, se escuchó la voz aguda de la mujer. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto pagamos de gastos de administración al año? ¿No deberías cortar la leña y traérnosla? Además, no tenemos nada para comer. Trae comida ahora mismo. De lo contrario, te denuncio, ¿entiendes? El conserje se rió, le respondió con insultos y, al no encontrar sentido en la discusión, la ignoró y siguió subiendo. Mi padre dudó un momento, volvió a la habitación, se puso el abrigo de piel más grueso y luego se envolvió con un abrigo de plumas. Voy a ver. Tú dos, quedad en casa. Dijo y estaba a punto de abrir la puerta. Mi madre se preocupó, voy contigo. ¿Cuánta leña puedes cortar solo? Luis, cuida la casa. Suspiré, vamos todos. Recogemos más leña y salimos menos veces. Mi padre no pudo resistirme. Los tres nos equipamos completamente y salimos de casa. En casa solo había cuchillos de cocina y machetes. Antes de partir, pensé un momento y metí un puñal en mi pecho. Cuando llegamos abajo, ya se había reunido mucha gente. La mayoría eran jóvenes, aunque también había algunos ancianos, pero muy pocos. La mayoría de los ancianos no podían soportar el frío. No estaba seguro si podrían regresar sano y salvo. Si no fuera por la desesperación, nadie querría arriesgarse. Mi vista se detuvo casualmente en un lado y luego se me congeló. Estábamos acostumbrados a los cadáveres en el suelo y tratábamos de mantenernos alejados. Pero la mujer muerta no lejos era muy familiar. Era la señora que tenía un puesto de comida picante y condimentada al lado. Ella había abandonado a su marido y a su hijo cuando era joven y se había ido con su amante a esta ciudad. Pero el amante tenía esposa y la abandonó. Ella no se atrevió a volver, así que se estableció aquí y, poco a poco, expandió su negocio y compró un local. Estaba envuelta en muchas capas de ropa, con un rostro pálido, casi del mismo color que la nieve. Estaba encogida en un rincón, con los ojos abiertos, sin poder descansar en paz. Me dio un vuelco el corazón. Era alguien conocida. Hacía poco la había visto, con los labios pintados de rojo vivo, llena de energía y entusiasmo. Ahora, estaba congelada y muerta en un rincón, pálida y fría. No sabía por qué había muerto aquí. ¿Había salido de casa porque no podía soportar el frío y estaba buscando una solución? Pero me sentía angustiado. Sabía que había cadáveres como este en todo el mundo. No tuve tiempo para pensar más. El conserje tomó un megáfono y gritó adelante: señores propietarios, ahora enfrentamos un desastre. Solo si trabajamos juntos podemos sobrevivir. Todos sabemos que no podemos soportar este frío por mucho tiempo. Hay un bosque al este de la ciudad. Podemos cortar leña para calentarnos. Partimos ahora y debemos regresar antes de que se ponga el sol. Nadie respondió. Pocas familias tenían muchas provisiones. En general, 2 semanas era el límite de supervivencia para una familia normal. Ahora, todos estaban fríos y hambrientos, y solo salían impulsados por la voluntad de sobrevivir. El viento frío sopló, llevando consigo la nieve del suelo. La cara primero sentía un dolor insoportable, luego se le entumecía y, finalmente, se le perdía la sensación. Era demasiado peligroso. La temperatura exterior había alcanzado 50 grados Celsius. Si se exponía una extremidad por un momento, se pudiera necrosis. No sabía cuánto tiempo pasó, cuando de repente una chica a mi lado gritó. Giré la cabeza y me dio un susto. Su oído se había quedado afuera sin que ella se diera cuenta.
Probablemente el viento la había enfriado y se le había entumecido. Cuando la tocó, el oído congelado se le cayó. Pero no hubo sangre. El oído yacía quieto en el suelo. La chica estaba aterrorizada y lloró, gritando, «¡Ayúdame! Mi oído se ha caído. Llévame al hospital». Pero nadie la hizo caso. El hospital ya estaba cerrado. ¿Dónde encontrar un médico para reanudar el oído? Además, no era de extrañar que nadie la ayudara. Todos solo querían llegar al bosque y cortar suficiente leña para calentarse. La presión prolongada y este episodio la hicieron gritar desesperadamente y tambalearse hacia la nieve lejana. Nadie la detuvo. Sabían que el destino de abandonar el grupo en ese clima era la muerte. Una mujer un poco más mayor suspiró en voz baja. La tormenta de nieve se hizo más fuerte. El cielo estaba gris, incluso a mediodía. La nieve se elevaba en todas direcciones. Sentí que nunca había pasado un momento tan difícil. Caminaba de manera mecánica, impulsado solo por la fuerza de voluntad. Todos los coches no se podían arrancar. El combustible restante se había usado para calentar las casas. De lo contrario, no tendríamos que caminar con tanta dificultad. Justo cuando estaba a punto de rendirme, el conserje, que caminaba adelante, dijo con una voz llena de emoción: «Llegamos. Cortemos la mayor cantidad posible de leña para reducir el número de salidas». Sin necesidad de que él lo dijera, todos se emocionaron visiblemente. La multitud, que antes estaba sin vida, se dispersó hacia el bosque cubierto de nieve. Mi padre sacó el cuchillo de cocina y comenzó a cortar ramas con fuerza. Ahora, no importaba si la leña era seca o húmeda. Todo lo que se podía quemar era bueno. De repente, el bosque no muy grande estaba lleno de gente. Todos agitaban herramientas y cortaban árboles con frenesí. Antes de salir, había llevado una canasta y un hilo hecho con sábanas. Mis padres cortaban adelante y yo recogía atrás. La fuerza de la multitud era grande. Pronto, la canasta detrás de mí estaba llena. Lo demás lo amarré con la cuerda y se lo puse a mi madre. Todas las miradas estaban en los árboles. No teniendo que cortar leña, miraba alrededor y mi vista se detuvo en un pequeño montículo de nieve no lejos. Lo que me llamó la atención no era el montículo de nieve, sino un pedazo de gris que se veía debajo de la nieve. Era difícil de notar. Miré alrededor. Nadie estaba mirando. Me acerqué sigilosamente, metí la mano en la nieve y tiré. Una liebre congelada, rígida, quedó en mi mano. Era una liebre. Antes, cuando estaba caminando por aquí, había visto liebres. Las liebres silvestres eran muy rápidas. Se escapaban de mi vista en un abrir y cerrar de ojos y se metían en el bosque. Ahora, debido al frío, muchos animales salvajes habían muerto. Oculté la liebre con mi cuerpo y la puse en la canasta, cubriéndola con la leña. Teníamos algo de comida en casa, pero no sabíamos cuánto tiempo duraría. En aquel momento, nadie se quejaba de tener demasiadas provisiones. Justo cuando estaba a punto de levantarme, me percaté de que una mujer envuelta en pieles me estaba mirando. Me inquieté, pero ella no dijo nada. Solo me hizo un gesto con la cabeza y se fue. Me sorprendió, pero luego reconocí quién era. Era la vecina de abajo. Su hija había cumplido un mes de edad y nos había dado pasteles de felicitación. Siempre saludaba cuando nos veía. Había visto que había encontrado la liebre, pero no había gritado ni había venido a pedir una parte. Me sentí agradecido y decidí cocinar la liebre por la noche y darle una taza. Si ella era amable, yo no podía ser indiferente. El sol comenzó a bajar. El conserje miró el cielo y gritó: «Tenemos que partir. Si no, llegaremos de regreso cuando esté oscuro y todos nos congelaremos». La mayoría de la gente, aunque no quería dejar, ya no podía resistir. Recogieron la leña y siguieron hacia atrás. Solo algunos pocos querían cortar más y, como si no hubieran escuchado, siguieron agitando sus cuchillos. El conserje suspiró en silencio, pero no dijo nada más. Nos condujo de regreso. El camino de regreso pareció más largo. Era ya tarde y la temperatura comenzaba a bajar. Pero con la esperanza de la leña en nuestras espaldas, todos estaban llenos de energía y caminábamos incluso más rápido que de ida. Todos parecían tener una esperanza de vida. Un brillo apareció en sus ojos. Aceleré el paso y entré en el portal. El viento furioso se quedó atrás. El portal era frío como un hielo, pero al menos no había viento. Todo estaba en silencio. La luz dorada del atardecer se rompía en la tormenta de nieve,
dejando solo un resquicio de luz tenue. La luz se filtraba débilmente a través de la ventana. Sacudí el hielo en mi cabello, pero en el momento de levantar la cabeza, me quedé rígido. En el pasillo oscuro, en la esquina de mi casa, había una sombra larga y distorsionada. En la mano de la sombra, la hoja de un cuchillo relucía. Hice un gesto a mis padres detrás y señalé la sombra. Mi padre entendió. Soltó la leña, se adelantó rápidamente y sacó el cuchillo de cocina. Se acercó sigilosamente hacia arriba. La sombra se movió al oír el sonido. ¡Maldita sea! En el momento en que mi padre subió las escaleras, él golpeó hacia la sombra con el cuchillo y gritó. La mujer de arriba salió tambaleándose de la sombra, esquivando apenas el cuchillo de mi padre. Pero se le soltó el cuchillo de agua y cayó al suelo con un ruido. Ella apretó los dientes y estaba a punto de agacharse para recoger el cuchillo cuando mi madre, con rapidez, lo pateó. Como era de esperar, la mujer de arriba no quería salir a cortar leña y sufrir. En cambio, se escondía en la puerta de mi casa para robar la leña lista. En aquel momento, robar provisiones era como matar. Además, ella tenía un cuchillo de agua tan largo. La mujer tenía una expresión demoníaca y gritó, lanzándose hacia mí, ¿no tenéis corazón? Mi familia está a punto de congelarse. Mi marido está enfermo. ¿Por qué no nos dais leña? Dánosla ahora. Me reí con sarcasmo. Ella parecía pensar que era antes del fin del mundo y estaba acostumbrada a usar su actitud de queja y disputa. Pero ahora, nadie la iba a tolerar. Me esquivé. La mujer no pudo detener su impulso y cayó hacia adelante. Sin que ella se diese cuenta, extendí un pie. Ella tropezó y se deslizó por las escaleras. Y su grito se detuvo repentinamente. El extremo del cuchillo de agua, que había sido pateado por mi madre y se había quedado atrapado en la barandilla del pasillo, salió por el pecho de la mujer. Su ropa se empapó de un color oscuro. La mujer abrió los ojos con incredulidad y murmuró, temblando, ¿os atrevisteis a matar? Llevadme al hospital. Le dije con expresión impasible, esto es legítima defensa. Además, ¿quién te ha matado? Estás recibiendo tu castigo. La mujer quería decir algo más, pero no pudo tomar el aliento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y dejó de respirar. En el momento en que la adrenalina se estaba secretando en mi cuerpo, no sentí nada. Pero ahora que la persona estaba muerta, mis padres y yo no sabíamos cómo sentirnos. Éramos ciudadanos obedientes a la ley. Nunca habíamos cometido ninguna ilegalidad. Pero ahora, nos enfrentábamos a un cadáver. Aunque no había muerto por nuestras manos, no podía decirse que no estuviéramos involucrados. Pero era demasiado frío. No nos permitía quedarnos ahí, en shock. Mi padre suspiró y nos llamó para entrar en casa rápidamente. Llegamos a casa y pusimos los últimos bloques de carbón en la estufa para calentarnos. El agua de la nieve se derritió y cayó gota a gota al suelo, volviendo a congelarse. La leña cortada también la pusimos delante de la estufa para secarla, para quemarla por la noche. Esta salida nos había congelado, especialmente a mi madre. Ella no podía dejar de temblar y tardó mucho en que sus manos recuperaran la sensación. El sol se puso. El cielo se teñó de color negro. La oscuridad cubrió el cielo. La vida nocturna de la ciudad era rica. En tiempos normales, a esta hora, todas las luces se encenderían y el tráfico fluiría por las calles. Pero ahora, todo lo que podía verse era oscuridad. Además del aullido del viento, había un silencio absoluto. Vi que mis padres estaban de mal humor. Entonces deshice la pila de leña y saqué la liebre de la canasta, diciendo alegremente. Mira, ¿qué es esto? La encontré debajo de un árbol. Mi madre abrió los ojos como si se hubiera enchufado una bombilla. Agarró la liebre de mis manos y sonrió. Una liebre. Oh, mi hijo Luis es un ángel de la suerte. Nadie más la vio, solo tú la encontraste. Mi padre también se rió, voy a prepararla. Hoy comemos liebre salteada. Hace días que comemos comida fría. Hoy nos calentamos. Mi padre es de Sichuan y sabe cocinar muy bien liebre salteada. Cuando yo estaba en la universidad, siempre me preparaba un frasco de liebre salteada para llevar a la escuela. Ahora, con el frío, encendió una hoguera con la leña, echó una gran cantidad de chiles, pimientas, anís estrellado y otros condimentos en la olla y los salteó. Luego, echó los trozos de liebre. ¡Sis! Hacía mucho tiempo que no escuchaba el sonido del agua estallando en el aceite. Al oírlo ahora, me entró una lástima y casi lloré.
La liebre se salteó en la olla y adquirió un color atractivo. El aroma llenó el ambiente. No podía evitar tragar saliva. Mi estómago rugía. En poco tiempo, la liebre estaba lista. Mi padre la puso en un plato y vertió el agua de la nieve hervida en la caja de arroz calentado por sí mismo. El arroz, un poco caliente, liberó un aroma reconfortante. Los 3 miembros de mi familia nos reunimos alrededor de la mesa y cogimos la liebre. La liebre estaba mezclada con chiles, de un color rojo brillante y con un aroma a aceite. Al morder, me sorprendió la elasticidad y la ternura de la carne. La boca se llenó de un sabor picante y dulce. La liebre era muy fresca, con una carne firme, tierna y con textura. Juntos con la salsa dulce y salada, no pudiéramos decir nada. Los palillos se movían tan rápido que formaban una sombra. Antes, para ahorrar leña, solo encendíamos el fuego por la noche. Por el día, nos acurrucábamos en la cama con las cobijas para calentarnos. Solo una comida caliente al día, y últimamente, ni siquiera eso. Ahora, comer comida caliente y sabrosa nos hizo sentir emocionados. Después de comer, les conté a mis padres lo de la vecina de abajo. Mi madre dudó un momento, puso una taza de liebre en un plástico, lo selló bien y se lo llevó a la vecina de abajo. El cuerpo de la mujer de arriba todavía estaba en la escalera, congelado y con un rostro pálido. Mi madre frunció el ceño y cerró los ojos, saltando sobre el cuerpo. Ahora, todas las familias se estaban quedando sin comida. La comida almacenada en casa se había terminado. Mi madre se aseguró de que el aroma de la liebre no se escapara. Llamó a la puerta, se la dio y regresó corriendo a casa. La vecina se sorprendió. Probablemente no esperaba que le diéramos la liebre. Asintió con gratitud y cerró rápidamente la puerta. 06. La leña en casa se estaba consumiendo con economía. Pero solo duró menos de 2 semanas. 2 semanas después, el conserje volvió a reunir a los propietarios del vecindario para salir a cortar leña. Pero esta vez, había muchísima menos gente. Solo quedaban una docena de personas. Sin comida y electricidad, pocos podían resistir tanto tiempo. Cuando se quemó el último pedazo de leña, mi padre cocinó un caldo de carne. Tomar un caldo picante en un día de nieve era un placer inesperado, pero ninguno de los 3 mostró alegría. Todos sabíamos que se había quemado el último pedazo de leña. Ahora, nos enfrentábamos al frío interminable. El momento final llegó inevitablemente. El tiempo también parecía haberse congelado. Después de un tiempo indeterminado, se acabó incluso la última leña. El bosque al este de la ciudad había sido cortado por los sobrevivientes. Incluso los árboles de los parques y calles habían sido cortados. Todo lo que podía verse era un mundo completamente blanco. La temperatura había descendido a 60 grados Celsius. Los 3 miembros de mi familia no hacíamos nada. Estábamos envueltos en varias capas de cobijas, temblando en la cama. Teníamos comida, pero no había fuego para cocinar. Había nieve por todas partes, pero no podíamos convertirla en agua para beber. Cada día, solo comíamos un pan congelado. El pan estaba tan duro como una piedra. Probablemente se podía usar para golpear a alguien. El mundo entero estaba congelado. La luz débil de las velas en el edificio opuesto había desaparecido. Incluso el conserje no había venido desde hace mucho tiempo. Parecía que todos se habían muerto. Solo estábamos nosotros 3, luchando por sobrevivir. Y nosotros, probablemente, también estábamos a punto de morir. Mi madre se metió en mi cama y me abrazó fuertemente, cantando en voz baja la canción de cuna que me cantaba cuando era niño. Pero mientras cantaba, se le quebró la voz. Me acarició la espalda y dijo, temblando, duerme, Luis. Cuando duermas, todo estará bien. Mi padre también se acercó, se envolvió con una manta y abrazó a nosotros, cerrando los ojos. En la próxima vida, vuelvo a ser tu padre. Dijo. Sonreí con lágrimas en los ojos, el destino cambia. Papá, en la próxima vida, soy yo quien es tu padre y te cuido. Él me miró con ojos abiertos, maldito hijo. ¿Qué estás diciendo? Yo siempre seré tu padre. El hombre de más de 50 años se le humedecieron los ojos, no soy capaz. No puedo cuidar bien de vosotros. No pasa nada. En el camino al más allá, los 3 miembros de la familia nos cuidaremos. En la próxima vida, nacemos bien. Asentí con lágrimas y sonreí con amargura. ¿Acaso, una vez más, no puedo escapar de este destino? También era cierto.
No sabía cuánto tiempo duraría el desastre de frío. Habíamos hecho todo lo posible para llegar hasta aquí. El dolor en mi cuerpo comenzó a desaparecer. Sentí que mis extremidades perdían la sensación, y luego una extraña sensación de calor se apoderó de mí. Sabía que esto era una ilusión causada por la hipotermia. Cuando se encuentran los equipos de montaña muertos congelados, algunas personas se han desnudado. Parece que se han muerto de calor. En realidad, solo es una ilusión causada por la hipotermia. Ahora, yo estaba en una situación similar. Pero el calor se hizo más evidente. Fruncí el ceño y abrí los ojos. Tosé la manta eléctrica debajo de mí. No era una ilusión. Era cálido. Justo cuando estaba confundido, la televisión en el salón comenzó a emitir un sonido débil de interferencia. Los tres nos miramos y salimos de la cama, corriendo hacia el salón. Probablemente los componentes electrónicos se habían congelado. La pantalla de la televisión parpadeaba con una luz débil y parecía estropeada. Pero el sonido que provenía de ella hizo que nos llenáramos de lágrimas. Radio Nacional de China, Radio Nacional. Luchar contra el desastre de frío es un asunto que afecta a toda la humanidad. La fuerza del país se está utilizando para el rescate. Actualmente, la Dirección Central de Rescate ha planeado el rescate. Los equipos de rescate ya están ayudando en todas partes. El suministro de electricidad se ha restaurado en algunas áreas. Confiemos en la fuerza de la vida y esperemos los milagros de la vida. Por favor, mantengan la esperanza. No los abandonaremos. Las lágrimas se derramaron y se congelaron en el suelo. Me senté en el suelo y lloré amargamente, abrazando la televisión. Mis padres también se secaron las lágrimas, abrazándose. Probablemente los cables se habían congelado. Las luces parpadeaban débilmente, pero las luces de los edificios afuera se encendieron, formando una brillante muralla en la noche. Alguien gritó débilmente, ¿hay alguien vivo? Después de un rato, justo cuando estábamos desilusionados, una pequeña voz femenina se elevó en el cielo nocturno. Estoy aquí. En poco tiempo, otra persona dijo, aquí, soy el vecino del piso 23 del edificio 28. ¿Estás bien? Alguien lloró, todos en mi edificio han muerto. Solo yo estoy vivo. Yo también estoy. El país se está rescatando. Sobrevivamos, vecinos. Estoy aquí con mis padres. Yo también estoy vivo. ¿Alguien tiene comida? Estoy muriendo de hambre. Todas las voces débiles se unieron, iluminando la esperanza de vida. Con lágrimas en los ojos, grité hacia el cielo, yo también estoy. Seguramente sobreviviremos.